Las cosas que nos unen. A ver, Isabel, decímelo sensual. Radio Nacional. Tan nacional. Decímelo con tono de bailanta. Esta es tu Radio Nacional. ¿Te sale, guachiturro? Gato, Radio Nacional, amigo. Radio Nacional. Las cosas que nos unen. Hay otro mundo. Y está en este. Estamos cansados de perder el tiempo, de esperar con la cabeza en el suelo. Oigo un sonido delicado, muy cercano y muy lejano también, muy suave y muy claro. ¿Sabés que llega? Que está llegando en este momento. ¿Qué hicieron con la tierra? ¿Qué hicieron con nuestra dulce hermana? La destruyeron y la saquearon, la despojaron y la desgarraron. La golpearon con sus cuchillos al alba. La rodearon de barreras, la pusieron de rodillas. Oigo un sonido delicado, con tu oreja pegada al piso. Yeah, come on. When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Music's over. When the music's over. When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Until
Cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. I got some friends inside. The face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. A feast of friends, alive she cried, waiting for me outside. Before I sing. Ahí está Jim Morrison diciéndonos eso después de la música, ¿no? When the Music Hover. En octubre de 1966, The Doors saca su segundo álbum, Strange Days. En el último tema que estamos escuchando, Jim Morrison grita con firmeza: queremos todo. Y ahora. La juventud estadounidense y algunos meses más tarde las juventudes de los países occidentales del mundo decidió apoderarse del mundo. Pero, ¿qué mundo? ¿Y para hacer qué con él? En esta exigencia se perfiló un cambio enorme en el orden de las cosas. Un fuerte cambio del orden biológico y cronológico. Hasta los años 50 la juventud esperaba su oportunidad con prudencia. Esperaba que los mayores le dejaran un lugar en el banquete del mundo. Mientras tanto, comía las migas, algunas migajas de jazz, breves excursiones dadaístas, pero todo eso era muy marginal. Y solo concernía a una pequeña franja de intelectuales, de artistas o de gente mundana. En su conjunto, la juventud occidental prácticamente no cuestionaba su lugar subalterno, tanto en el seno de la familia como en el de la sociedad. Las crisis económicas de la década del 30 y las violencias militares que llegaron a continuación se encargaron de calmar los últimos ardores. El mundo, hasta la Segunda Guerra Mundial, pertenecía a los adultos. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against modern jazz, unless they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I took my loved one over across the tracks so she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rockin' band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. The Dutchy folks, they had a jamboree, drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up and started playing that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music.
care to hear him play a tango. And in the mood to dig a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rocking that piano, so I can hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. La economía, la política eran asuntos de los mayores. Los adultos decidían sobre los gustos y los colores, pero a partir de los años 50 el viento cambia de dirección. Ocurre algo imprevisto. La juventud comienza a existir como tal, se automatiza, empieza a tomarse sus libertades. Todavía no está en el punto de reclamar el mundo. Se contenta con exigir el decreto de ir al recital y esas cosas. Efectivamente, en las fotografías borrosas, en las temblorosas películas de los primeros conciertos de rock and roll, sorprende sobre todo la extrema juventud de los rostros femeninos a menudo, entre 12 y 14 años, no más, adolescentes nacidos a fines de la Segunda Guerra Mundial, aquellos a los que François Richard llama la generación lírica, la primera ola de la baby boom. Adolescentes que en lo sucesivo se llamarían teenagers. Pasa lo mismo con la música pop de comienzos de los 60. Basta con mirar las fotos de los conciertos de los Beatles y de Rolling Stone, apenas bebés que descubren su poder, su sexualidad, que se excitan mutuamente como en el patio de recreo de una escuela. Cabe aclarar que la juventud de la posguerra tiene algunas bases importantes. Por empezar, su masa numérica. El baby boom marca una ruptura clara con el déficit demográfico que provocó la crisis de los 30. A partir de 1944, cuando la salida del conflicto todavía era incierta, numerosos estadounidenses, y tras ellos muchos europeos, convencidos de que el mundo que iba a emerger ya no tendría nada que ver, para bien o para mal, con el precedente, empezaron a procrear a un ritmo espectacular. El peso demográfico de esta franja etaria le dio años más tarde un poder económico, político y culturalmente decisivo. De hecho, a la distancia, los 50 aparecen como la edad de oro de la infancia. Con la influencia de Freud, Piaget y el Dr. Spock, las clases medias pusieron al niño en el centro de sus vidas y de la sociedad. De modo que el viejo mundo ya no podía renovarse integrando en forma progresiva a su juventud, tal como había sucedido hasta entonces. Los recién llegados, aturdidos por su cantidad, impusieron casi a su pesar nuevas reglas, a las que curiosamente las generaciones precedentes ofrecieron poca resistencia. La explicación de esta falta de reacción es la causa misma de la aparición del baby boom, la esperanza de un futuro mejor, de la que esta generación era portadora, de una renovación de la sociedad. Así pues, se terminó una época en que los jóvenes formaban un grupo social transparente, con un poder de compra inexistente, cuya palabra era sistemáticamente ahogada, sin formas culturales propias, una época en que los adolescentes todavía no existían, y se pasaba casi sin transición de la infancia a la adultez. Para la mayoría de la población, los años de juventud se vivían en el domicilio de los padres y bajo su completa dependencia, antes que el primer empleo los transformara en adultos, que el primer embarazo los convirtiera en padres. Cuando eso ocurría, ya podían a su vez partir para fundar un hogar. Los años de guerra cambiaron el escenario, con los padres ausentes, en el frente, en la fábrica o muertos. La autoridad perdió su influencia. La espectacular recuperación económica norteamericana de posguerra, hecha de intervenciones como siempre en los mercados internacionales y sus famosos Plan Marshall, completó la transformación. Desde entonces, la adolescencia se intercalaría entre la infancia y la edad adulta, ofreciendo algunos años intermedios de libertad protegida, lejos, por cierto, de las responsabilidades y combinados
con un relativo desahogo económico. Así valorizados, los adolescentes tomaron conciencia gradualmente de que constituían un grupo independiente, una fuerza distinta. Pronto estuvieron listos para exigir, sí, que se les entregara el mundo. En una primera etapa, el cambio de paradigma fue progresivo. El traspaso de poderes se hizo como quien no quiere la cosa. Las voces irritadas, coléricas, de la vieja generación, solo tuvieron un eco marginal y la juventud de los años 50 expresó su diferencia sin apelar al rechazo o a la violencia. Cuando adoptó el rock and roll, lo hizo, ante todo, de forma lúdica, para acompañar su tiempo libre. Más allá de las apariencias, los Estados Unidos del rock and roll no cuestionaron el credo de sus mayores. Les bastó con que tomaran en cuenta sus gustos, con que se respetara su territorio. Alcanza con escuchar a Chuck Berry para ver cómo se las ingeniaba para halagar el conformismo de esa juventud, su deseo desacomplejizado de consumo. Ninguna crítica social, ningún cuestionamiento de las sociedades de la abundancia, sino más bien el rencor del hombre negro despreciado y dejado de la mano de Dios, impaciente por participar. En su conjunto, la juventud de las clases medias blancas de la época se aprestó, sin más consideraciones, a seguir el paso de sus progenitores. El protagonista que recién escuchábamos, White Haps Electricity, de Everly Brothers, al despertar de madrugada en un drive-in desierto, en los brazos de su novia, solo le preocupa una cosa: que sus amigos imaginen que ha tenido una noche de locura con la pequeña Susie, cuando en realidad se quedaron dormidos. Si el doble sentido picaresco busca la connivencia con el oyente, también afirma lo que se nota, el conformismo social. Los jóvenes estaban tal vez impacientes, pero ante todo por abandonar la escuela, encontrar un trabajo y casarse. Única manera legítima de la década del 50 de tener una vida sexual. Por cierto, también se observaban grietas, cuestionamientos sorprendentes. Para algunos, el corsé de las convenciones y de los conformismos resultaba sofocante. Los diferentes representantes de la autoridad, padres, profesores, iglesias, ejercían un control cada vez más difícil de soportar. En Summertime Blues, Eddie Conrad
cantaba la frustración que le causaba su padre, su jefe e incluso su diputado. La misma frustración de Jerry Lee Lewis o Carl Perkins con el agregado de la amenaza. No me pisotees, sobre todo si llevo mis zapatos de gamuza azul. Y principalmente había sexo. Muy poco sublimado, muy poco discreto, encima sexo negro. Bob Diddley y Little Richard tenían de hecho una apariencia menos inofensiva, menos confiable que la del gentil Pat Boone, menos tranquilizadora que la del jovial Fat Domino. Well, it's 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Oh, let's go, cat. My house, steal my car, you drink my liquor from my old fruit jar, you do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Right. For the money, 2 for the show, 3 to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Yeah, blue, blue, blue suede shoe, baby. Blue, blue, blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Rock and roll. Rock and roll. En esa época fue objeto de ataques violentos que lograron silenciar en los momentos cruciales de los 60 a los principales actores de este ritmo, de esta vida que era el rock and roll. Y cuando los artistas más convencionales retomaron las riendas de la música popular, sobre todo artistas blancos, los adultos se tranquilizaron. La aventura del rock and roll marcó tal vez la emergencia de un nuevo estado de ánimo en el que el funk parecía prevalecer sobre la ética del trabajo, pero sin sacudir los cimientos del viejo orden. Algo que era el esbozo de un trastorno se percibía como un simple interludio, un extravío temporario. Solo la forma cultural gracias a la cual los adolescentes de los Estados Unidos de los años 50 aceptaban sus condiciones de vida. Y el mundo adulto, saben, ya más tranquilo, pudo seguir adorando a su juventud por su fascinante belleza y la fuerza con que buscaba emborracharse. Aunque más no fuera con la insinuación de algunos desencantados sincopados y torpes en el último disco de éxito o cortando las polleras. Sin embargo, justo en el transcurso de ese periodo emergió la figura del rebelde antisocial. A pesar de la relativa marginalidad de los artistas que la encarnaban y del dudoso interés de la juventud de los 50 por esta figura, algunas estrellas del cine como Marlon Brando
James Dean personificaban en películas icónicas, Salvaje, año 53, Rebelde sin causa, año 55, la violencia latente de una parte de la juventud, mientras que Elvis Presley, a partir del verano del 54, insinuaba con sus caderas y sus rictus el desafío que lanzaban los adolescentes. La amenaza parecía lo suficientemente seria como para conmover a las autoridades morales y educativas de la época que buscaban. Por cierto, a través de informes científicos y artículos que eran alarmantes, la manera de alertar a los padres sobre los riesgos que corrían sus hijos con la cultura popular cinematográfica o musical. El medio más seguro para desactivar la amenaza que estos rebeldes representaban es, una vez más, integrarlos a la cultura mainstream, aprovechando su impacto comercial. Explotados hasta el hartazgo por la publicidad y la industria del espectáculo, James Dean, Marlon Brando, finalmente Elvis Presley también, se transformaron en mitos inofensivos. Su vida se convirtió en una ficción que mezclaba anticonformismo y gusto por el riesgo de una sospecha de violencia, repetida una y otra vez con asiduidad por los defensores del orden y los vendedores de ilusiones para que esta ficción sirviera de válvula de seguridad. ¿Es usted rebelde o es la impresión que da?, pregunta la joven cara de James Dean en una publicidad reciente de Chrysler. O la rebelión como valor agregado. ¿Qué les parece? Porque si el verdadero rebelde inquieta, su imagen, en cambio, da buena impresión, sobre todo si murió joven. Como describe Giorgio Agamben en la nota final a la traducción italiana de Comentarios sobre las sociedades del espectáculo, el devenir imagen del capital no es más que la última metamorfosis de la mercancía. El valor de intercambio eclipsó de ahora en adelante al valor de uso. Años más tarde, con el comienzo de la década del 60, los primeros fans de los Rolling Stones todavía no eran muchachos amables y chicas juiciosas, sino apenas colegiales bastante excitados, y con las gracias sexuales de Mick Jagger, cuando rompía algunos asientos y aullaba, como otros gozaban. Y parecían más dispuestos a aprovechar la abundancia y el confort del mundo occidental que a denigrarlos. Para cooperar solo planteaban una condición: ocupar el sitio de honor en el banquete. Sin embargo, a medidas no estaban de su lado. Algo se desequilibró. La música cambió de nombre. Se convirtió en rock, término más contundente que el pop y el rock and roll, sobre todo porque parecía reflejar mejor los trastornos de los que la música se hacía eco y que contribuía a situar. Se estremeció el status quo. Un nuevo vocabulario se afirmaba: protesta, revuelta, revolución, ruptura, emancipación, cuestionamiento, vocabulario que reflejaba un estado de ánimo diferente, cuya emergencia parecía ligada a la evolución musical. Ni pasatiempo inocente ni válvula de escape inofensiva, el rock reivindicaba una influencia marcada sobre un número nada desdeñable de adolescentes occidentales. Para muchos la sociedad de abundancia ya no tenía el mismo atractivo. Se citaba a Mao, a Matthews, se apoyaba al Black Power, al Chicago Power y al Red Power. Se quemaban corpiños, se predicaba el amor libre, se gritaba paz en Vietnam. Propagado esto por algunas estrellas mediáticas, el sueño de una nueva sociedad, de nuevos valores, de relaciones diferentes entre los seres humanos invadió el planeta. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad,
for something I might have said. Please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Entonces, ¿de qué se trata cuando en la década del 60 Jim Morrison exige que le entreguen el mundo? ¿Reclama el lujo y la abundancia en mayores cantidades? ¿Más riquezas? ¿Más alcohol y drogas? ¿Más coches y chicas? ¿Acaso la expresión de un sufrimiento insostenible, la esperanza de un cambio radical es un grito de rebelión? ¿Qué pasó desde que empezó la década? ¿La rabia y la frustración se volvieron una realidad? ¿Estos muchachos amables cedieron el sitio a jóvenes furiosos? ¿Las chicas juiciosas que eran se convirtieron en fervientes militantes? ¿Y si estos jóvenes tan impacientes, ávidos de cambio y de modernidad, obtienen este mundo tan codiciado, qué van a hacer con él? ¿Con qué van a reemplazar el pasado que se aprestan a pisotear con, qué sé yo, formas por ahí tan alegres? ¿Van a intensificarse, a concretizarse los primeros cuestionamientos que balbucean los baby suckers de la posguerra, los rock and rollers de los 50 o sus émulos pop de los primeros años de los 60? ¿Y de dónde viene ese gusto de amargura que inmediatamente se mezcla con el embriagador, con el fascinante perfume del cambio y de las revoluciones? El fundamento subversivo y transgresor del rock está en el corazón de la seducción que ejerce. Explica tanto su capacidad de inflamar a la multitud como de decepcionarla, de pasar de la ebriedad a la amargura. Sobre este fondo de rebelión se construye y luego se divide lo esencial de la crítica de rock. En la opinión de todos, el rock de los años 60 y 70 fue una máquina de resistencia y también de oposición. Fue la música del rechazo y de la contestación. Pero este consenso estalla para los músicos de los años siguientes. A los radicalizados que como Neil Nerings, Joan Fornas y Andrew Gottman continúan creyendo en la necesidad de la furia y en las virtudes de la rabia, el batallón numéricamente superior de los postmodernos, que dice Lawrence Groundsberg, Simon Reynolds y Stevie Ray Vaughan, oponen el argumento de la recuperación comercial y las futilidades de cualquier revuelta. Para los radicalizados, la música furiosa es fuente de
esperanza. Despierta las conciencias, radicaliza a los indecisos, empuja a la acción, provoca los cuerpos y suscita la emoción a la vez que recurre a la razón. Y de esa interdependencia predicada por Bertolt Brecht y Walter Benjamin surge un sentido político. El reintegrar la historia, al exponer a plena luz del día los engranajes y las maquinaciones del espectáculo, focalizan la atención tanto sobre el insoportable presente como sobre la necesidad y las posibilidades de cambio. El rock es una música para estar juntos, para compartir emociones y también alianzas afectivas. Junta a los más débiles y a los excluidos y les ofrece la única voz posible, la de la expresión artística. De este reparto puede emerger el progreso social. To
Estábamos hablando de los radicalizados y los posmodernos. Para ellos, los últimos, en cambio, marcados por el postestructuralismo de la teoría francesa y mucho más aún por las huellas de un modernismo elitista y despolitizado, afecto y racionalidad se excluyen mutuamente, dicen. La rebelión rockera solo es una cáscara vacía, una máquina de emociones sin profundidad ni sustancia, que imposibilita todo compromiso social auténtico. La resistencia es prisionera del círculo vicioso que imponen las estructuras dominantes de la sociedad. No tiene sentido ni pertenencia, tampoco razón de ser. La evolución es un sueño pueril y reaccionario. El resentimiento sentimental es la marca de los débiles y de los ingenuos. Dicen ellos, el rock perdió su capacidad de articular la resistencia y la revuelta. Confundió libertad de elección con libertad política. No es más que una pose, una impostura cuya energía fue recuperada por el mercado y transformada en argumento de venta. Prevaleció la lógica de la recuperación. El rocker perdió su alma. En vez de defender sus valores en el anonimato y la marginalidad radical, sucumbió al sueño del lucro y de la gloria colaborando con las discográficas multinacionales. La integridad y la autenticidad de los artistas fallaron. Por consiguiente, cualquier esperanza resulta vana. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Hay otro mundo. Y está en este. I'm gonna raise a fuss, I'm gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says, no die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go a riding next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now
You can't use a car 'cause you didn't work a leg. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Sin embargo, amigos, más allá del enfrentamiento ideológico entre radicalizados y posmodernos, y de los respectivos análisis tajantes e irreconciliables, hay espacio para otra lectura de la cultura del rock. Sería más fácil atestiguar sobre su espíritu rebelde si uno pudiese desmontar simultáneamente los mecanismos que subsisten a lo aparente que es la revuelta de los artistas y aquellos por los cuales la lógica del rock confluye con la del mercado. Así como resulta inútil afirmar de manera perentoria que la rebelión del rock no es más que una cáscara vacía, es contraproducente defender sin matices el papel revolucionario de la música rebelde. No podemos permitirnos ni la ceguera ni el arrebato. Tenemos que renunciar a los juicios apresurados, avanzar poco a poco, dudar de cada afirmación, desenmascarar las imposturas, pero también saludar las luchas, identificar los éxitos y también explorar las propuestas. Como hilo conductor, la pregunta, digamos, pertinaz, lancinante por el sentido, sería: ¿de qué sirve afirmar hoy que el rock es una música rebelde? ¿De qué sirve batallar con libros y durante los coloquios en torno a la idea de resistencia? ¿Quién saca provecho de todos estos esfuerzos? ¿No sería más útil ocupar las calles, las fábricas? ¿No sería mejor esperar que el tiempo pase? Nos visitaron hoy The Doors, Chuck Berry, David Brothers, Carl Perkins, Elvis Presley, Little Richard, Eddie Conrad, Bill Haley, Fats Domino, Tectos, Claude Sustainer, nuestro operador de estudio hoy, Rubén Caballero. Producción y locución, Julio Lépez. Muchas gracias.
todos los días. La radio pública.